Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos aquí para meditar en la palabra de Dios, para meditar en los textos bíblicos que nos propone nuestra Iglesia Católica para cada día. Nos vamos acercando al fin del año litúrgico. Y cada una de las lecturas y cada uno de los temas que se va tocando semana a semana nos van llevando y nos van conduciendo a ese fin de año litúrgico. Así como tenemos un fin de año lectivo, digámoslo así, eh, el 31 de diciembre todos celebramos el fin de año. Nuestra Iglesia Católica también tiene un fin de año y ese fin de año va a ser, si no estoy mal, el 24 de noviembre, que celebraremos la fiesta de Cristo Rey. Ahí terminaremos y comenzaremos un nuevo año que comienza con la natividad o la preparación para la fiesta de la Navidad. Entonces, pues en esa tónica vamos conduciéndonos hacia allá. eh, y todo, entonces, todo nos orienta, todo nos habla de ese momento tan importante. Bueno, hoy tenemos a los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. No se les olvide allá en el barrio Potosí, en el colegio, al lado de la parroquia José María Escrivá Balaguer. José María Escrivá de Balaguer. Siempre se me olvida porque el nombre es largo. Los viernes a las 3:30 de la tarde se reúne el grupo de oración allá. Así es que los hermanos que les llegue el video en estos días, los esperamos allá los viernes en el colegio. Ahí pregunta en el despacho parroquial dónde está el grupo de oración y ellos le orientan. Bienvenida Amparito, bienvenido a todos los hermanitos que están en la sala y que nos van a ver más luego. Hoy vamos a meditar en los textos bíblicos correspondientes al sábado 9 de noviembre del 2024. Amparito, buenos días, le invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norman, y buenos días para todos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control de estos momentos en lo que vamos a realizar, que sea Él el que nos dé la gracia de poder hablar, darlo a conocer, que sea Él el que nos ponga en nuestros labios las palabras que tenemos que decir o callar, que nos regale la sabiduría y el entendimiento para masticar, para podernos alimentar de este desayuno maravilloso de su palabra. Gracias, Papito Dios, gracias, amado Señor Jesucristo, por ese amor tan infinito, tan grande que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por eh, llamarnos todos los días a la mesa de tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Infinitamente gracias, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres ese Padre fiel, Señor, que todos los días nos das lo necesario, lo que necesitamos a diario, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Papito Dios, te doy por darnos un guía, una fuente. Gracias. Gracias. Esa fuente, si vamos todos a esa fuente, Señor, vamos a poder tener esa vida en ti, Señor. Gracias, amado. Gracias, Papito Dios, y gracias, Mamita María, porque sé que estás aquí con nosotros. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Primera lectura de las profecías de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el templo. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira el este.
El agua corría por el lado derecho, me dijo. Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la Ixtapa y desembocan en el mar de la Sal. Cuando hayan entrado sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboca la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada día cuál como construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que cerremos los ojos de nuestro cuerpo, pero que abramos los del corazón y que pidamos al Espíritu Santo para que sea Él el que fluya en la vida de cada uno de nosotros y podamos entender, comprender su palabra. Bueno, vamos a escuchar lo que el Señor nos ha regalado. ¿Quién quiere iniciar? Salina Parito. Gracias, Michelle. Adelante. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanos que en este momento se conectan con nosotros y también para aquellos que posteriormente van a escuchar todos estos mensajes bellos que nosotros compartimos a nuestra querida audiencia. Maravillosos todos los que se animan a saborear diariamente la palabra del Señor. Y yo también digo, Señor, qué delicia la palabra que hoy nos estás presentando. Maravilloso porque le digo a través del salmista, ese río es un río y sus canales alegran la ciudad de Dios y que el Altísimo consagra su morada. Qué maravilloso porque hoy los textos nos están invitando. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo lo debemos cuidar? ¿Cómo lo debemos proteger? ¿Cómo debemos darle al Señor ese culto que Él merece por encima de todo? Maravilloso porque sabemos que el salmista aquí Él se alegra. Él nos está transmitiendo ese mensaje de la palabra que nos está dando también Ezequiel a través de esta lectura. Cómo Ezequiel mira la presencia divina. Yo la traduzco en el sentido. Esa agua, cómo corría por ese templo, de qué manera fluía del este, por fuera, por la parte exterior, por los lados. Miremos nosotros cómo la palabra del Señor hace mella en nuestro corazón. De qué manera la estamos abrazando, cómo la compartimos, cómo la discernimos, cómo entregamos al Señor todas esas gracias y bendiciones que derraman para nosotros poderla también compartir, no solamente en los más cercanos, en aquellos que son lejanos y nos escuchan. Abracemos la palabra del Señor. Nos está invitando hoy Ezequiel. Lo mismo San Pablo, que nos está diciendo hoy. Nos está diciendo que nosotros, que Él hizo parte de ese edificio, porque Él se considera de ahí el del edificio que plantó el Señor. ¿Quién es esa fuerza? Pues el Señor es el cimiento y la base de nuestra iglesia. Y sobre esa iglesia, que fue el arquitecto, nosotros hacemos parte de cada uno de esas columnitas
y de cada ladrillito que el Señor va construyendo a través del tiempo. Y maravilloso porque aquí San Pablo nos invita a que honremos el templo de Dios, porque Dios, Él es nosotros somos su templo y en nosotros habita y su cabeza está Dios en el primer lugar. ¿Qué nos dice hoy San Juan? Aquí nos muestra San Juan ese celo que tenía el Señor por la casa del Padre, por la casa de oración, por el respeto a ese lugar sagrado. Hoy digo, Señor mío, esto se parece como a lo que está sucediendo en el mundo entero. Ya los templos se han perdido el respeto, porque ahora hacen presentaciones de diferentes cosas, porque quieren alegrar a los que llegan, convocar, pero se deja de lado ese respeto divino al cual nosotros nos sentimos obligados a defender la iglesia, a defender la palabra. Y no estamos lejos, porque actualmente vamos por esos caminos. Pidámosle al Señor, por medio de nuestra oración, por medio de esa sinceridad de corazón, Señor, haz que todas estas cosas que se presentan en el mundo sean apartadas para que verdaderamente la palabra tuya florezca, nos dé luz, nos dé entendimiento y podamos también compartir más allá nuestras verdaderas, digamos, criterios y amor hacia el Señor, el respeto por el culto, por el templo y por todo lo que nos enseña nuestra religión. Amén. Gracias, Amparito. Gracias, Giseli, Dios te siga bendiciendo. María Nancy, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy el Señor sí nos habla, la liturgia, la palabra del Señor nos habla de templos, de diferentes percepciones de templo. Y hoy precisamente que la iglesia dedica hoy a la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa, nos recuerda la importancia de los templos, sí, la importancia de los templos de ladrillo, o sea, la belleza, incluso la belleza que uno admira, muchos los admiran, la arquitectura de los templos, especialmente los templos antiguos. Sin embargo, y todo lo que de ellos se adquiere, o sea, ese lugar de reunión, de presencia del Señor, de una reunión con el hermano. Sin embargo, a mí me recuerda hoy el Señor cuál es el principal templo, el templo más importante. No se puede construir iglesia de ladrillo, iglesia, estructura arquitectónica, si no hay una iglesia, si no hay una iglesia que es el pueblo de Dios. Pueden que los ladrillos estén muy bien cimentados, la belleza cultural esté muy bien hecha, pero los ladrillos reales, los seres humanos que somos nosotros, estamos bien cimentados del Señor. El Señor aquí, el Evangelio, por ejemplo, nos muestra una escena en la que ese celo por las almas, por las cosas de Dios, por el templo, nos muestra, pero el Señor muestra también ese celo por este templo que somos nosotros. Entonces a mí me recuerda ese templo de ladrillo, obvio que hay que respetarlo, que no hay que permitir que sigan haciendo barbaridades en los templos de ladrillo y que hay, sí, trabajar por construir templos de ladrillo, pero más por el templo. El Señor nos ha hecho lugar de su presencia a nosotros, el Señor nos hace lugar de morada de Él. Él mismo se hace morada de ese templo que quisieron destruir, pero que Él mismo se entregó, que es el que nos lo dice claritico el Evangelio, y que Él lo levantó para nosotros y de nosotros. Nos recuerda que eso es lo más importante, ser iglesia, ser comunidad. Precisamente donde yo vivo, que es en una vereda, no tenemos
No tenemos templo como tal, no tenemos capilla, es un lote con una carpa. Y reflexionábamos, y llevan varios años inútilmente tratando de siquiera construir unas bases o un piso, no sé, pues eso es lo básico, porque siempre hay algún obstáculo. La administración, los protocolos para la construcción, la división entre las personas. Entonces reflexionábamos todos, el sacerdote nos hacía reflexionar y nosotros mismos reflexionábamos entre todos que mientras que siga la división de las personas, mientras que no se construya la comunidad como iglesia, como pueblo de Dios, pues nunca se van a poder levantar unos cimientos, una iglesia, una capilla de ladrillo, nunca, porque tenemos que entender que la base es la iglesia, es el pueblo de Dios. Jesús es la base de todo. Y así, si una vez esté fortalecida esa iglesia, obvio, en medio de dificultades e imperfecciones, porque somos seres humanos y somos imperfectos y tenemos nuestras taras todos, en medio de eso, cuando en hagamos de verdad, permitamos y entendamos que somos esos templos del Espíritu Santo y que fortalezcamos esa iglesia, ese pueblo de Dios, ya las cosas van a fluir por sí solas. O sea, yo pienso que en ese caso la construcción del templo físico es añadidura, porque primero es unidos con un mismo fin, que es ser iglesia, reconocernos templos del Señor, hacer a Jesús tem- como la base, es el templo de nuestra vida, y el resto es añadidura. Y para finalizarlo, uno ayer cuando uno esta lectura, a las lecturas de ayer cuando se reflexionaba sobre que somos simples administradores. Sí, nuestro templo, nuestro cuerpo también es prestado y somos simplemente administradores también de ese cuerpo. Y de ese cuerpo, que es templo, también se nos ha dado a pedir cuenta de este cuerpo, del mío y el de mi hermano, que también es templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, démosle el verdadero valor a los templos humanos, al pueblo de iglesia de Dios, obvio sin dejar de darle valor a los templos físicos, pero principalmente entender que somos templos de Dios, lugar de la presencia del Señor y que mi hermano también es ese templo. Muchas gracias. Gracias, Nancita, Dios te bendiga. María Ruth, muy buenos días. Amparito, muy buenos días y bendecido día para todos mis hermanos. Me voy a referir a la primera lectura. Maravilloso ver aquí eh, cómo el Señor nos está hablando de la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eh, el agua que salía del templo corría por hacia el oeste, corría y luego le dice el Señor que salga y mira hacia el oriente. Y aquí me doy cuenta que no solamente esa gracia y esa salvación era para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros los gentiles. Y miramos aquí cómo es por gracia solamente del Espíritu Santo. Las aguas que lleguen a tocar lo que toquen, el agua salada, el mar, todo será saneado. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, ¿qué hace? Limpiarnos, sanarnos, darnos sabiduría, llenarnos. Aquí también, en otra palabra, también en la palabra del Señor dice que el agua le llegaba a los tobillos, que luego a la rodilla, que luego a la cintura. Y también me pone a pensar esto aquí cuando dice, bueno, me llega a los tobillos el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, lo he dejado actuar de pronto hasta los tobillos, lo poquito. Después, cuando la gracia del Espíritu Santo sigue haciendo efecto en cada uno de nosotros, dejamos, porque nos dejamos permear, porque no es que nosotros por nuestra cuenta podamos hacer algo, sino que escuchando la palabra de Dios recibimos esa agua. Recordemos también cómo Jesús llegó al pozo donde la samaritana y nosotros podamos sentir ese gozo de la salvación que solamente es por la gracia de Dios, podamos nosotros vivir llenándonos, edificándonos, porque ¿cómo podemos edificar nosotros en el cimiento de Cristo?
cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con Él, cuando nosotros no nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Acordémonos que esta semana nos está hablando del amor. El amor que es el Espíritu Santo de Dios, que es el amor del Padre y del Hijo. Que cómo podemos nosotros en medio de todas las dificultades caminar, pues todo es por gracia que lo otorga solamente Dios con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esa agua de la que habla la primera lectura, pues es el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, dejándonos nosotros llenar por Él, para poder nosotros vivir de acuerdo a la palabra, lo que han dicho mis hermanos y como está el, en el Evangelio, ya lo han dicho, nosotros somos ese templo, pero lo que más me llena de regocijo, lo que más me llena de alegría es como ver que nosotros podamos recibir esas bendiciones, porque solamente cuando nos dejamos llenar de esa agua, Él es el agua viva, Él es el agua que da gozo, que limpia todos nuestros pecados y que puede colocar en nosotros por la escucha, no solamente, sino por la escucha de la palabra y que nosotros dejámonos guiar por el Espíritu Santo, podemos vivir esa salvación, vivir ese amor, vivir todo lo que el Señor, la gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros para poder seguir construyendo. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, Ruquita, Dios te siga bendiciendo. ¿Quién más? No veo manitos. ¿Nadie más? Bueno, entonces quiero compartirles lo que a través de Ezequiel pude entender, como lo decían anteriormente mis hermanas. Entendí que todo ser viviente que se mueva en ese torrente de agua viva, vivirá. Y como lo decía Ruquita, ese torrente es el Espíritu Santo, agua, es agua viva. Y dice que esa agua, mano, corrió por todos los lugares, por el oeste, el este. Y dice que por donde quiera que estas aguas lleguen, quedarán sanos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque eso no lo está hablando a nosotros. Cada uno, el que ha dejado, el que ha llegado, dice que el agua va por en todas las direcciones. Y es verdad porque supongamos, yo me pongo a ver y leía hoy la palabra y es muy cierta. Norman vive en un lugar, Luquita en otro, Nancita en otro. Todos vivimos en distintos lugares, pero el agua ha llegado a nuestras vidas. Hemos dejado que esa agua mane y tome vida en cada uno de nosotros. Entonces, verdaderamente, si nosotros dejamos que esa agua surja, llene nuestras vidas, vamos a poder ser sanos, vamos a poder prosperar esa vida y también podremos dar esos frutos que el Señor desea que cada uno de nosotros demos. Dice que dará toda especie de peces. Yo me acuerdo no me acuerdo la cita, pero cuando les dice a Pedro, a Santiago, que los hará pescadores ya no de peces, sino de hombres. Entonces es lo que el Señor quiere. Sé que todos los peces, las frutas, porque ahí dice que dará frutos y para el alimento y sus hojas servirán de alimento, de medicina. Entonces, para mí yo entendía y decía, uy, Señor, es verdad. ¿Por qué? Porque ese fruto, ese alimento es el que hemos recibido y nos ha dado vida. De pronto algunos iniciamos, otros en la mitad, otros van más avanzados, otros de pronto entienden y comprenden más, pero esa es como decía Ruquita, de la subida a los tobillos, a las rodillas, así mismo nos vamos llenando.
Eh, y las distintas clases de peces, es distintas clases de razas, distintas clases de personas. Él no tiene distinción y va a haber muchísima pesca. Esos frutos van a ser sensacionales, pero según como tú y yo nos dejemos llenar de esa agua viva que el Señor brota en distintas direcciones. También San Pablo, de San Pablo a los Corintios, hoy yo le entendía a él que él nos dice que Dios coloca los cimientos, sí, Él es el que coloca esos cimientos en cada uno de nosotros para edificar la casa. Que cada uno de nosotros somos los que tenemos que fijarnos, nosotros somos los que tenemos que dar el cómo vamos a construir, cómo vamos a echar esas bases, cómo vamos a colocar ese ladrillo, cómo vamos a colocar cada partecita en nuestra vida. Esos ladrillos, todos estos cimientos, todo eso es lo que Él nos da, ¿sí? Él nos da la base y nos da muchos dones, carismas, y nosotros sabemos cómo le vamos dando esa forma, cómo vamos utilizándolos para bien, para mal. ¿Será que ese carisma que el Señor colocó en ti y en mí, nosotros lo estamos estamos dando una firmeza a mi hermano que quizás está tambaleando, nosotros lo estamos ayudando para que no se apague, para que no solo ese bloque se caiga, sino que se quede bien firme, tanto en él como en mí. ¿Por qué? Porque a través de la dificultad de mi hermano y a través de mi dificultad, es como nosotros afirmamos, nosotros nos sostenemos para poder seguir, que no se caiga, no me caiga yo, ni tampoco hagamos caer a mi hermano, porque si mi cimiento se cae, mi bloque se cae, puedo derribar, puedo tumbar todos los ladrillos que hemos construido. Entonces hoy San Pablo, eso entendía hoy, que es lo que quiere decirnos a nosotros, que seamos firmes, que nos miremos cómo estamos edificando, cómo estamos haciendo esas bases en nuestra vida. Pues el cimiento es Jesucristo, el templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso quien destruye el templo recibe la muerte. Claro, ¿por qué? Porque si nosotros destruimos o hacemos que destruir otro templo, vamos a recibir la paga. Y la paga del pecado, de lo que nosotros hagamos, es la muerte. Porque el templo de Dios es santo y nosotros somos ese templo. Entonces, concluyo con el Evangelio. Jesús es el templo de Dios. También nosotros somos templo de Dios. Que se nos note que Jesús habita en nosotros. Y hoy en su palabra pues nos quiere decir que hagamos de esa una casa de Dios, no una, como dice ahí en su lectura, una cueva o una plaza de mercado. ¿Qué nos habla el Señor? Como decíamos anteriormente, tenemos que entrar a nuestro corazón y revisar cómo vamos haciendo nuestra vida, cómo estamos creciendo, cómo son esos cimientos que tenemos, están débiles, nos caemos, hacemos caer a otros. El interior de nuestro corazón sabe, por eso podemos hacer una pausa en nuestra vida y mirarnos profundamente. ¿Lo que estamos haciendo es bueno o es malo? ¿Es de Dios o es del mal? Entonces ahí es donde nosotros al adentrarnos vamos a tener un encuentro con Dios y vamos a poder afirmar esos cimientos que nos habla la primera lectura. Pero también nos dice que los judíos querían señal, que le dieran una señal de por qué él hacía eso, que por qué fue a la
al templo y sacó a los cambistas, los animales, derribó el dinero. Todo eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos que en nuestras vidas llegue la envidia, que llegue la usura, que llegue la mentira, todo eso, pues el celo del Señor está porque nos ama, porque como nos ama tanto, pues Él quiere que nosotros escuchemos su voz y podamos seguirlo, podamos hacer las cosas bien como Él nos ha venido enseñando. Entonces, claro, al Él darnos todo, al formarnos y nosotros equivocarnos, por eso Él dice, pero ¿qué estás haciendo con ese templo si yo estoy en ti? ¿Por qué lo destruyes? ¿Por qué lo haces añico? Es lo que hoy le entendía en el Santo Evangelio de que debemos cuidar el templo. Y por eso él dice que le dice a los judíos que derriba este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero los judíos pensaban que era el templo de piedra, el que ellos duraron 46 años edificándolo, pero el Señor hablaba era de su vida, de su cuerpo, de su muerte. Y es lo que nos enseña a nosotros hoy. Sí, claro, la iglesia, como lo decía Nancita, tiene mucho valor porque el Señor permitió que esta fuera construida para que nosotros nos regocijemos, nos encontremos a escuchar su palabra. Pero también que es más importante nuestro templo, el yo, el tú, el cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros debemos darle lo mejor a nuestra vida, a nuestro cuerpo, para así honrar y darle la gloria al Señor, para que sea Él el que viva y reine en cada uno de nosotros. Cuando el Señor sanaba a los ciegos, a los paralíticos, era porque el Señor no solamente quería hacer ese milagro, sino porque el Señor se fijaba y quería que esa persona fuera purificada, fuera salvada y así pudiera ver y pudiera sentir que Él era ese templo del Espíritu Santo. Y concluimos con el Salmo. Realmente el Salmo lo encierra todo, porque todo aquel que se deja llenar de esa agua viva, que va y mana, bebe de esa agua, el Señor nos da vida, se reconstruye la vida, sana toda, todas las heridas, sana todo lo malo, sana todo aquello que quizás todos cometemos, errores, tenemos pecados, todos porque no somos santos. El Señor nos ha sacado de la profundidad, a mí me sacó de la profundidad y me lleva en un proceso, voy en un proceso siendo obediente, eh, dejando que sea Él el que more en mí, que viva en mí y yo querer. Lo que Él quiere es que cada uno disponga su corazón para que pueda llevar en sí esa gracia del Espíritu Santo, que pueda portar a Jesús en su corazón, ser ese templo vivo de Él. Y por eso lo dice, un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, porque Él nos ama y está consagrando una morada para cada uno de nosotros. Nosotros lo único que debemos es escuchar su voz, obedecerle, mirar. No somos perfectos, cometemos errores, pero debemos adentrarnos y mirar esos errores para poder seguir adelante con la gracia del Espíritu Santo y no alejarnos de Él. Amén. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Amparito. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Sí, ustedes ya lo han dicho todo. Para el pueblo judío, el templo era muy importante.
era el lugar de reunión, era el lugar del encuentro con Dios. Sin embargo, habían convertido el templo, la casa de Dios, la habían convertido en un supermercado, en un comercio, en un centro comercial. En eso lo habían convertido. Y eso demuestra y eso pone en evidencia el amor que ellos tenían o qué era lo que ellos realmente amaban. Si el templo era tan importante para ellos, ¿por qué la convirtieron en una plaza de mercado? Estaban demostrando con eso, vuelvo y digo, colocando en evidencia que amaban más el dinero. Amaban más el dinero. Y fue inevitable para mí, mientras ustedes hablaban, recordar lo que viví hace unas semanas, que estaba prestando un servicio y durante el servicio hay momentos en que uno queda como sin nada que hacer. Eh, y me acerqué a una iglesia porque me llamó la atención, había música, había ruido. Y me acerqué a esa iglesia y estaban de rumba, literalmente de rumba. No hablo de una rumba cristiana, no hablo de alabanzas, no. Habían mariachis, no le estaban cantando al Señor. Yo pensé que de pronto le estaban cantando una serenata a la Virgen María. No, estaban tomando dentro del templo, tomando cerveza, tomando aguardiente, estaban bailando dentro del templo. Y la verdad es que a uno se le revuelca el corazón, se le revuelca el alma de ver. La excusa era que, pues que como ese templo todavía no está consagrado al Señor, no se le ha dado la bendición de Monseñor, entonces se puede hacer en él cualquier cosa. Eh, es triste en lo que hemos convertido en nuestra iglesia, es triste en lo que hemos convertido en nuestros templos. Para ustedes no es ajeno ni es extraño que muchas veces las personas no van con la ropa adecuada también al templo. Sobre todo eso se ve en tierra caliente, tal vez en estos climas donde nosotros estamos, en el clima frío, no se ve tanto, pero en los climas cálidos, las minifaldas, los chores, los escotes, hoy en día las blusas transparentes, los topsitos que llaman ustedes las mujeres. Y hemos convertido entonces ahora el templo en una sala de desfiles, en donde la gente va a desfilar la última moda, las últimas tendencias de la moda y en fin. Pero todo eso se debe a que así como nosotros no valoramos el templo, el lugar de Dios, el lugar del encuentro con Dios, pues tampoco nos valoramos nosotros. Hace poco, la semana pasada, se estaba celebrando el Halloween y uno en la calle que veía eso, veía una falta de respeto al templo que es nuestro cuerpo o al cuerpo que es nuestro templo. Y lo dice ahí la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? ¿No saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Entonces, mis hermanos, nos hemos ido, nos hemos ido degenerando, se ha ido perdiendo el sentido del amor, el sentido del respeto por el templo material, se ha perdido el respeto por el templo corporal, se ha perdido el respeto por el templo iglesia, como ustedes lo llamaban, el templo pueblo de Dios. Eh, y esto sucede tanto de fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. O sea, no vengamos a lavarnos las manos o echarle la culpa a otros o hacer lo que dice el Señor por allá en Mateo 23. Nos escandalizamos con el mosquito, pero nos tragamos el camello. No, todos somos responsables de esto, de una u otra manera. Y no se trata aquí de comenzar a ser moralistas con los demás. Yo creo que se trata de que nosotros comencemos a darle el verdadero sentido a todos los templos. Al templo material, al templo cuerpo propio, al templo pueblo de Dios. Pero sobre todo eso nace y parte de entender que Jesucristo
Jesucristo es el templo que nos reúne, que Jesucristo es el templo que nos congrega. Entonces, todo lo que estamos viviendo afuera es el reflejo de lo que estamos viviendo adentro. La gente no conoce a Jesucristo, la gente no conoce a Dios, la gente no conoce la palabra de Dios, la gente no ha permitido que el Espíritu Santo le toque, le llene. Es que es el Espíritu Santo el que nos da esa santidad, esa es la función de Él, ese es el trabajo de Él, santificar. Así como el trabajo del Padre es crear y el trabajo del Hijo salvar, pues el templo del Espíritu, el oficio, el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo es santificar. Y nosotros, desafortunadamente, la sociedad del mundo de hoy está perdiendo eso. Estamos perdiendo eso. Y repito, vuelvo y digo, eso ha sucedido y está sucediendo en todas partes, en muchas partes. Hace años me enteré que hay un templo aquí en Bogotá, un templo nuestro, un templo católico, que es prestado para celebrar cultos distintos al católico. Ese templo tiene un sótano muy grande y allá realizan hasta a lo mejor cultos satánicos. Y es un templo católico nuestro. Bueno, y si vamos más allá y tenemos que denunciar algunas cosas, pues hombre, rendir honores a la Pachamama en el pleno patio del Vaticano. Nos tiene que cuestionar. Nos tiene que cuestionar, rendir honores o rendir adoración o rendir veneración, como quiera que se llame, a una imagen que representa a la tierra para rendirle honores, pues también es una falta de respeto. Y así seguiríamos y seguiríamos de pronto diciendo cómo es que le estamos faltando al respeto al templo que el Señor nos ha regalado. Ese templo material, ese templo corporal, ese templo pueblo de Dios, ese templo Jesucristo está para que sea fuente de bendición y fuente de gracia. Y por eso lo que nos dice hoy el profeta Ezequiel, está para que seamos fuente de bendición. Hay una canción muy antigua de la Renovación Carismática que dice: por todo el mundo el Espíritu de Dios se mueve, por todo el mundo, como Joel profetizó, por todo el mundo hay una gran revelación del Espíritu de Dios, como las aguas cubren la mar. Ese templo que brota agua hacia los 4 puntos cardinales es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la fuerza del Espíritu Santo que ha inundado el mundo entero. Miren nomás nosotros aquí a través de las redes, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Todo lo que está, a dónde no estamos llegando. Ahí Celina nos ha orientado a los países que estamos llegando, a las ciudades que estamos llegando, a la cantidad de personas que estamos llegando. Que ustedes y yo sabemos que no solamente nosotros lo hacemos. A través de la televisión, a través de la radio, la obra del Minuto de Dios, las escuelas de evangelización, la Escuela de Evangelización San Andrés con más de 2000 escuelas en el mundo. Estamos llegando a muchísimas personas y estamos llegando, es el Espíritu de Dios se mueve y es un espíritu creciente. Cada día llegamos a más, cada día se tocan más corazones. Esa es la labor, esa es la obra del Espíritu Santo. Y es una obra sanadora y es una obra liberadora y es alimento. Pero aquí yo tendría que decir algo. Hay una parte que en este texto, en otras Biblias, se traduce de manera diferente. La traducción es diferente. Dice: todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado allí, habrá saneado el mar y habrá vida a donde llegue la torrente. Resulta que esta traducción en otras Biblias aparece como que esa corriente de gracia, ese torrente de gracia, habrá lugares donde se estanque.
donde se pare, donde se detenga. Ese torrente de agua viva que dará vida a los árboles a la derecha y a la izquierda, y no se marchitarán sus hojas y darán frutos todos los meses. Llegará y habrá puntos en donde se estanque y dice la otra traducción, solo sirva para sacar sal. En ese contexto o en esa traducción dice que es posible que haya personas que no valorando la obra de Dios, que no valorando el templo, que no valorando la gracia, permitan o impidan más bien que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios actúe. Y dice que allí en esos lugares, en esas ciénagas, en esos estanques, el agua ya no servirá entonces para hacer bendición, para que alimente los árboles o los peces, sino que el agua será solamente para secar sal, dándole una connotación negativa a eso. No colocándola dentro del contexto de Mateo capítulo 5, en donde dice que ustedes son la sal del mundo y que le deben de dar sabor. No en ese contexto, sino en el contexto negativo. A ver, en un río de agua salada no hay plantas, en un río de agua salada no hay peces, en una ciénaga o en un estanque de agua difícilmente se da la vida. Es agua muerta, es agua que se corrompe, que se descompone y que se daña. Entonces, yo creo que la traducción correcta de la palabra es muy importante, porque el Señor nos está diciendo, ese pueblo judío, ese pueblo de Israel que conoció a Jesús y que le pedía signos, no permitieron que la gracia de Dios, y hasta el día de hoy, no han permitido que la gracia de Dios fluya en ellos. Se convirtieron en estanque de agua salada. Y están dando fruto económico porque son riquísimos a nivel mundial. Son prósperos a nivel mundial. Son los dueños de las grandes empresas y son poseedores del tesoro del mundo. Ese es el pueblo judío. Hay que reconocerlo. Pero a nivel espiritual están muertos. Son un estanque de agua salada. Eso nos tendría que ayudar a nosotros a reconocer y valorar lo que tenemos. Valorarlo mucho. Valorar los templos, sí, claro, hay que valorarlos. Valorar la iglesia, claro que hay que valorarla. Valorarnos nosotros como templo de Dios, clarísimo que hay que valorarnos. Pero valorar a Jesucristo, obvio. Pero yo creo que está hablando de algo más también y está diciendo es, valoremos lo que tenemos, valoremos la gracia de Dios. O sea, lo que tenemos, el tesoro que tenemos, no es cualquier cosa. La unción que por el bautismo hemos recibido, que por la confirmación se nos ha confirmado, valga la redundancia. Sí, para servir como soldados de Cristo, como instrumentos de Dios, no solamente para sanar físicamente, sino espiritualmente, no solamente para liberar, para predicar el evangelio, para anunciar, debemos de valorarlo. Y no debemos de corromperlo. Ustedes saben que hay personas que han corrompido el evangelio, predicando el evangelio a cambio de dinero, a cambio de dádivas, a cambio de prebendas, a cambio de favores, yo no sé, a cambio de muchas cosas. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y no permitir que el evangelio se corrompa. Nosotros debemos de seguir trabajando por el anuncio del evangelio, por la predicación de la palabra, y debemos de seguir trabajando para que se mantenga lo más pura y lo más intacta posible. No nos convirtamos en ciénagas, no nos convirtamos en estanques donde el agua se vuelve salada. El Espíritu de Dios es soberano y es poderoso. Sin embargo, nosotros somos, por gracia de Dios, en nuestra libertad podemos estancar la gracia de Dios. Danos prueba, Señor, de que tú tienes autoridad. ¿Qué más prueba que la resurrección del mismo Jesucristo? Esa es la prueba que él tenía que dar. Él no tenía que andar haciéndoles milagritos ni nada de eso. Él, lo único que tenía que hacer era demostrar que él era Dios levantándose entre los muertos, resucitando de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo al mal.
Era el único signo que él tenía que mostrar. Y nosotros muchas veces tratamos, es más, ¿cuántas veces nos piden a nosotros cartas de recomendación? A ver, ¿usted quién es? A ver, ¿usted de dónde viene? ¿Usted a qué parroquia pertenece? A ver, usted dónde se formó, dónde estudió. A ver, muéstreme sus títulos. Aún dentro de la iglesia nos piden signos. A ver, ¿usted quién es? Y la única respuesta que yo he tenido para dar es, ¿quién soy yo? Soy bautizado, soy confirmado. ¿Algo más? Por allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, San Pablo dice eso. Nos andan pidiendo recomendaciones como si fuéramos del mundo. Cartas de recomendación. Tenemos que tratar de presentar cartas de recomendación. El carnet, a ver, usted qué, a ver, muéstreme su carnet, a ver, usted qué, de qué ministerio es, de qué diaconía es, de qué grupo, a qué grupo pertenece. No, mi única carta de presentación es soy hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y la idea es que se me respete eso, punto. Entonces, mis hermanos, bendito sea Dios por la liturgia de hoy, por la enseñanza de hoy. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Démosle gracias a Dios por todo lo que somos, por lo que somos. Y procuremos que la gracia que hemos recibido no se corrompa, que no se dañe, que no se ensucie. Si los demás lo permiten, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos nosotros hagamos todo lo posible porque la gracia de Dios se mantenga intacta. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Norma. Que Dios te siga bendiciendo. Vamos a darle gracias a Papito Dios por esta palabra, por esta enseñanza de hoy, Señor. Permitamos que nuestro corazón se abra a ti, Papito Dios, para que esa torrente de agua viva entre en nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer, realizar, dar agua que sirve para vivir. Que esos cimientos que tú has plantado en cada uno de nosotros, Señor, los hagamos firmes. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos das diariamente, Señor. Todo lo que coloca en nuestras manos, todo lo que coloca para que nosotros podamos ser esos administradores, Señor. Administradores de nuestra propia vida, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Gracias, Padre. Gracias, Papito Dios, por ser tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, Señor. Porque al estar nosotros hoy aquí recibiendo de ti, Señor, sentimos que nos amas. Sentimos que su amor es tan grande, que permite que podamos alimentarnos de ti para seguir en tu barca, en tu redil, para poder un día tener esa morada, Señor, que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios. En este día, Señor, te pedimos por nuestras familias, nuestras comunidades, Señor. Permite que el fuego de su amor se sienta cada vez que te recibimos en esa Eucaristía, Señor. Cada vez que llegamos a ese templo material, esa gracia del Espíritu Santo pueda sentir el fuego de tu amor, Señor. Y así nosotros poder hacer el propósito que tienes para cada uno de nosotros, de poder crecer, que su agua viva corra por todos los lugares, por todas las norte, sur, por dentro, por fuera, por todos los lados, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, amado Señor Jesús, por Norman, Señor. Sigue derramando la gracia del Espíritu Santo sobre él y la sabiduría, Señor,
para que Él pueda seguir guiándonos, para que Él pueda seguir formando todos estos hijos tuyos, Señor, a la cual le has colocado en tus manos. Bendícelo, bendice su familia y las familias de cada uno de nosotros, Señor. Hoy dejamos nuestras vidas y todo en tus manos, Señor, pues en tus manos todo estará bien, Padre, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Mamita María, muchas gracias por habernos acompañado en estos momentos. Gracias por estar con nosotros en todo lugar y en cada momento feliz o triste. Siempre estás acompañándonos. Y cuando ves que alguno de nosotros se quiere salir del redil, tú estás allí pendiente, guiándolo hacia tu Hijo. Gracias, Mamita María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que por la gracia del Espíritu Santo podamos trabajar por una iglesia unida que sea fuente de agua viva para todo el que se acerque a ella. Amén. amén. Para que nos acojamos a las gracias que el Señor nos da, aprendamos a respetar ese templo, a amarlo, a servirle con el amor de Cristo y a entender que para nosotros el Señor vive en nosotros y nosotros vivimos también con el Señor. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ser perseverantes, cuidadosos, amorosos con todos esos templos de Papito Dios, porque no solo somos nosotros, sino somos todos. Entonces, respetar cada uno el templo del otro para que siempre tengamos esa de presente que es también templo de Papito Dios. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo dejemos que sea Él el que fluya en nuestra vida, que sea ese Espíritu Santo que mueva ese torrente de agua viva en nosotros, para nosotros difundir, llenar otros corazones vacíos, para que se llenen de su presencia y de su amor y también se salven. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor derrame su santa bendición en nuestras familias y en cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por este tiempo, por dedicar y querer escuchar la palabra del Señor todos los días. Muchas gracias. Quiero invitarlos para que todos los días puedan ir presencialmente a varias partes donde se hace grupo presencial. El día lunes en Subia, Fusagasugá, martes en Ricaute, miércoles en San Cristóbal, jueves en Castilla, viernes en Arbolizadora y Bosa, y los sábados en el norte. También queremos invitarlos para que sigan apoyando a las misiones. El Señor quiere que su palabra se extienda por donde Él quiere llevar y el Señor utiliza misioneros. Él toma la vida de estos misioneros para llevar su palabra a cada rincón donde no hay iglesias de ladrillo y necesitan recibir la palabra. Y estos misioneros son los que llevan la palabra a cada rincón de la tierra, por allá a las montañas, donde los sacerdotes no alcanzan a ir porque tienen mucha comunidad. Entonces, ayudemos
Está el número de NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Sigamos apoyando para que la palabra se siga extendiendo. También los invitamos a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Cada día se celebra por distintas intenciones. Y mañana nuevamente está la lectura de la palabra que el Señor nos propone diariamente. Muchísimas gracias a todos. Feliz y bendecido día. Quedamos en las manos del Señor. Dios los bendiga.